Amén. La semana pasada, antes de las elecciones, vimos Filipenses 2, del 5 al 8. Vimos algunos aspectos importantes, interesantes respecto de la cristología, ¿cierto? La cristología es la parte de la teología sistemática que trata de Cristo, ¿cierto? Sus estados, sus atributos y, en fin, todo lo que tiene que ver con el eterno Hijo de Dios. Y importante recordar lo que dice el 2 del 5 al 8 porque está concatenado, está unido a lo que vamos a ver hoy día. El verso 5 decía: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto el requerimiento que le hace Pablo, andar en humildad, a no tener una actitud de autosuficiencia, a ser sencillos, a relacionarnos saludablemente, en fin, muchas cosas? Y remata el apóstol Pablo respecto de esto diciendo que hayan ustedes entonces esta manera de pensar que también estuvo en Cristo. Y el verso 6 en adelante, ¿cierto?, nos da este himno que probablemente se cantaba en las primeras congregaciones cristianas cuando estaba emergiendo el cristianismo en el tiempo de Pablo, incluso podríamos decir. Dice: existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya vimos, ¿cierto?, todo este proceso de degradación que Cristo se impuso voluntariamente. No olvidemos ningún momento que Cristo se autoimpuso esto de tal forma de salvar. Pero aquí hay una cosa que pudiera parecer de alguna manera contrario a lo que nosotros hemos creído consuetudinariamente o comúnmente. Que Cristo lo hizo por nosotros, sí lo hizo por nosotros, es evidente, pero también lo hizo por obediencia al Padre, porque aquí en los versículos que hemos leído hay un profundo y ejemplificador testimonio de obediencia y de sujeción de Cristo a su Padre. Entonces, el Cristo humillado, la Escritura nos deja muy en claro que Dios se encarnó en su Hijo y que por obediencia total al Padre, sufrió los males de la humanidad caída. Cristo sufrió la traición, sufrió la mentira y tuvo todos aquellos conflictos que cualquiera de nosotros podemos tener. Y dice en Hebreos que Cristo fue tentado en todo. ¿Pero cuál es la diferencia? Sin pecado, ¿verdad? Su encarnación implicó el abandono a su gloria y la autonegación de todos los beneficios que implicaba ser Dios. Estamos viendo la humillación de Cristo. Se humilló. Él decide despojarse. Dejamos claro, ¿cierto?, en la última vez que expusimos este texto, que no se despoja de sus atributos, sino más bien se despoja de su gloria. El concepto de despojar, donde viene la palabra griega keno, y se deriva una doctrina que también la vimos, la kenosis de Cristo, el abandono, la mala comprensión que algunos teólogos tuvieron de este concepto de despojarse. Ya hemos visto a través del Nuevo Testamento que Cristo se despojó de su gloria, pero hizo uso y ejercicio, ¿cierto?, de sus atributos en cierto momento en que los evangelios también nos relatan. Eso lo vimos también en su momento. Por lo tanto, su encarnación implicó el abandono a su gloria. Cristo dejó su gloria. Cristo dejó todos los beneficios y la pleitesía, ¿cierto?, que el cielo le rendía. Se autoniega eso, ¿cierto? Se niega el beneficio que le implicaba ser Dios y toma la forma de hombre. Cristo sufrió el castigo que debíamos recibir nosotros. Él tomó nuestro lugar y se hizo partícipe de nuestra salvación como nuestro fiador fundamentalmente, pero también como nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados, que tiene que ver más que con las enfermedades, tiene que ver con la salvación. Lo que nos relata Isaías ahí en el siervo sufriente, en Isaías capítulo 53. La cruz fue la culminación de un plan trazado en la eternidad. Esto no fue casual. Nada de lo que ocurrió fue casual. Ni la traición de Judas, ¿cierto?, ni cuando Pedro, ¿cierto?, blandió la espada y le cortó la oreja al sobrino del sumo sacerdote. Ninguna de esas cosas lo tomaron por sorpresa a Cristo y mucho menos a Dios. Estaba todo debidamente preparado de tal suerte que se cumplió la voluntad cabalmente de Dios en Cristo y en nuestro favor. Los que hemos sido, quienes han sido favorecidos con esto, hemos sido nosotros.
La encarnación, hermanos, es un misterio que a la luz de nuestras limitaciones no alcanzamos a comprender totalmente. La humillación de Cristo y los dolores de su sacrificio fueron el hecho que permitió obtener una salvación que de otra manera era improbable, era imposible que nosotros pudiéramos obtener. No había posibilidad de granjearse la voluntad de Dios porque había que satisfacer el sentido de justicia de un Dios santo que demandaba castigo a todo aquel que había fallado respecto de sus mandatos. La gloria obtenida por Cristo fue consecuente a su sacrificio, no fue gratuita. Su obediencia, tanto activa como pasiva, fue atribuida a nosotros gratuitamente. Escuchamos ese himno, ¿cierto? Glorioso intercambio. Todo eso fue entregado a nosotros. Cuando hablamos de obediencia activa, no se olviden que estamos hablando de la obediencia que prestó Cristo a todos los requerimientos de la ley. La ley santa de Dios fue cumplida cabalmente por Cristo. Y esa obediencia nos fue conferida a nosotros. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido la ley moral. ¿En quién? En Cristo. Siempre en Cristo. Y su obediencia pasiva, es decir, los dolores de su sacrificio. Dice Isaías que guardó silencio mientras era fiera o bárbaramente castigado por los romanos en el pretorio. Guardó silencio. Las angustias profundas que él tuvo en el momento del sacrificio, el abandono de la cruz, cuando muchos de aquellos que le decían que iban a estar con él huyeron cobardemente, era comprensible. La mano de Roma estaba sobre ellos y tuvieron miedo. Solamente al pie de la cruz estaba su madre y un discípulo, Juan, que era jovencito, no haber tenido más de 17 años o más de 18 años. Por eso que frente a todo eso, el apóstol Pablo, ahora entramos en el sermón de hoy día, verso 9, dice, por lo cual, por esta razón, verso 9, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, subsecuentemente, la exaltación viene después de la humillación. Lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ojo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese, para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Entonces, para poder comprender este pasaje, es necesario recordar que el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo señaló, y lo vuelvo a leer, hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló en la condición de hombre y se humilló hasta el punto de morir en una cruz. La muerte de cruz, lo más terrible, lo más horrible que la memoria histórica pueda consignar. Cristo no murió por usted y por mí. Por eso no comprendo yo sinceramente a aquellos que dicen amar a Cristo y no vienen a la iglesia, porque la muerte de Cristo fue por su iglesia. En estos pasajes podemos apreciar, ¿cierto?, la humillación y la exaltación de Cristo, dos estados que constituyen una verdad teológica de grandes proporciones. ¿Cuáles son los estados de Cristo? Su humillación y su exaltación. Menciono nuevo, estas dos verdades constituyen en grandes proporciones lo que define la cristología y tienen la finalidad de ilustrar un principio básico de un cristiano verdadero, la humildad. Es decir, lo que el apóstol Pablo está haciendo nos está llevando a la profundidad de las verdades teológicas. Pero la intención de Pablo respecto a lo que les está escribiendo a los filipenses no era necesariamente dar esta disertación cristológico-teológica. Lo que les está diciendo es, hayan ustedes esta actitud que tuvo Cristo cuando murió en la cruz. O sea, si yo les estoy sugiriendo a ustedes que actúen con humildad, que consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, que se relacionen en un acto de mansedumbre respecto a sus hermanos, Cristo lo hizo. Es decir, humíllense a otros, Cristo se humilló. Usted quiere dejar su gloria, la gloria que eventualmente pueda tener respecto de cualquier rol que ocupe socialmente, laboralmente. Bueno, humíllese acá, usted no es el gerente, usted es un hermano más que viene a servir. Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y vuelvo a insistir entonces, lo que nos está enseñando el Señor, la Escritura aquí, no es precisamente esta profunda verdad teológica, que la tomamos y es reveladora en muchos aspectos, pero lo que nos está promoviendo en definitiva es, hermanos,
vivamos en humildad y sencillez de corazón. Amén. 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 La más grande batalla que tenemos que librar los cristianos, hermanos, es contra nuestro ego. Amén. Es contra nuestro ego, contra nuestra suficiencia. Si hay algo que tiene que el Señor derribar dentro de nosotros, es el trono que hemos erigido en nuestro corazón, donde muchas veces, digámoslo, no está sentado el Señor, estamos nosotros. Estamos nosotros. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces ahora vino la humillación y ahora viene la exaltación, los estados de Cristo. Lo primero que tenemos que establecer es quién exaltó a Cristo. ¿Quién exaltó a Cristo? Dice el texto, por lo cual Dios lo exaltó. ¿Quién exaltó a Cristo? Dios. Es Dios. Él le concedió un situal de suma relevancia por sobre toda la creación, poniendo a sus pies las potestades del cielo y de la tierra. Ven, hijo, has cumplido tu misión a cabalidad. La expresión exaltó hasta lo sumo nos habla de que no existe contrapeso alguno, tanto en el cielo como en la tierra, respecto del señorío de Cristo. Muchos han intentado menoscabar este señorío, pero la fuerza de los argumentos bíblicos demuelen todo intento al respecto. Es decir, la Escritura nos enseña claramente que Cristo es el Señor, el eterno Hijo de Dios, y la verdad básica que debe albergar todo creyente en su corazón, de que somos pecadores y Él murió por nosotros. Pero como hemos señalado, esta no es una verdad abstracta solo del dominio de la teología, sino más bien una verdad que debe calar profundamente en nuestro corazón. Pues el Rey eterno primero fue humillado hasta lo sumo, para ser exaltado hasta lo sumo también. Dios lo exaltó hasta lo sumo. El verso 9, la exaltación de Cristo y su consecuente recibimiento de un nombre que sobre todo nombre fue la respuesta a su oración como sumo sacerdote. Juan 17:5, Padre, glorifícame con esa gloria que tuve antes. La exaltación, ojo, esto es importante, la exaltación de que nos habla Filipenses alude a su resurrección, a su ascensión y a su glorificación. Entonces, cuando hablamos de la exaltación de Cristo, de que estamos hablando de su resurrección, de su ascensión y de su glorificación a la diestra del Padre. Su nombre no es solo un título, hermano, sino que se refiere a su persona, a su posición de dignidad y honor que tiene Cristo. Por eso que Hechos 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios. Exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién fue exaltado? Cristo. Y de la misma forma, cito nuevamente Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Él lo dijo. Lo que está haciendo Pablo en Filipenses 2 es refrendar una verdad que Cristo había puesto en evidencia. Cristo dejó su gloria, hermanos, dejó su gloria por ti y por mí. Y no lo hizo por una masa de humanidad impersonal. Él lo hizo por personas concretas y reales. Amén, Señor, amén. Y a usted le puede parecer una hipérbole, una exageración decirles que cuando Cristo moría en la cruz, pensaba en usted y pensaba en mí. Gracias, Señor. Lo importante que comprendamos es que la exaltación de Cristo, ¿cierto?, tiene tres cosas importantes. No se olviden. ¿Cuáles son estas tres cosas? Su resurrección, su ascensión corporal a los cielos y su glorificación. ¿Cierto? Amén. ¿Cuáles son los estados de Cristo? Su humillación y su exaltación. ¿Cierto? ¿Cuáles son los elementos de su exaltación? Su resurrección, su ascensión corporal a los cielos y su glorificación. Ascensión corporal. ¿Cómo está Cristo hoy día? Corporalmente, con un cuerpo glorificado, intercediendo por nosotros. El tránsito de la humillación a la exaltación es un planteamiento muy presente en la Escritura. Si revisamos con cuidado, nos encontraremos con que el consejo divino señala: todo aquel que se exaltare será humillado, y todo aquel que es humillado será enaltecido. Hermanos, esta es una ley de la vida, por decirlo, que está debidamente explicitado en la palabra. Todo aquel que se exalte será humillado.
Esto tiene plena aplicación en nuestra vida, en nuestro corazón. Si nosotros nos enaltecemos, vamos a ser humillados. De tal manera que estaremos a ras de piso llorando con profundo arrepentimiento el haber actuado con soberbia. No hay cosa que Dios deplore más que la soberbia. Mire, el Salmo 19:13, David orando decía: preserva también a tu siervo de las soberbias. O sea, guárdame, Señor, de tener soberbia, que no se enseñoreen de mí. ¿Qué? Las soberbias. Entonces, ¿cierto? Si tú, Señor, has logrado avanzar la soberbia de mi corazón, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuál es la gran rebelión? La soberbia. Hermanos, cuesta luchar contra esa actitud soberbia que tenemos nosotros al interior de nuestro hogar, en las relaciones laborales, en las relaciones familiares. Siempre prima en ganar la discusión y tener la última palabra. No hay pecado más terrible ante los ojos de Dios que el corazón altivo. Aquellos que por alguna razón andan por la vida creyéndose superiores a otros. El ejemplo de Cristo nos habla de lo contrario. Dice la Biblia, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Y esto se puede observar en qué? En su encarnación. Pero no solo en su encarnación, porque la encarnación implicó dolores humanos. Tuvo que soportar la indiferencia, la indolencia, el castigo físico y finalmente la muerte terrible de la cruz. Y lo hizo con mansedumbre. Por eso es que Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Un cristiano no debe, hermanos, es indecoroso, por decirlo de una forma decente, ¿no? Es indecoroso que un cristiano sea soberbio. Aquel que dice amar a Cristo y servir a Cristo, viva con una actitud de autosuficiencia, hermanos. La credencial de un cristiano es la humildad y la sencillez. Por eso es que Pablo les escribe a los romanos, dice, esto les escribo, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que debe pensar de sí con cordura, con prudencia. Eso no ocurre, hermanos. Si nosotros hacemos una encuesta en la iglesia, nos vamos a encontrar que muchos que se presan de cristianos, lo que menos tienen es la virtud de la humildad y la virtud de la sencillez. Y esa palabra del Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde, y tendrán paz para sus almas y sus corazones. Parece que no tiene sentido para muchos, porque hay soberbia enquistada en nuestro corazón. Aleluya, Cristo nos dio una tremenda lección de humildad. Ahora entiende esa palabra cuando Pablo dice, haya pues en ustedes este sentir. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir? El sentir, hermanos, es que Cristo fue el ejemplo vívido, concreto y material de llevar la humildad a ese extremo de morir de forma brutal. Y no una muerte que no tenga sentido, sino que una muerte que tuvo un sentido concreto porque nos benefició a cada uno de nosotros. Perdón. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, miren, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. La extensión de la autoridad soberana de Cristo está delineada por esta trilogía en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Dónde ejerce su dominio Cristo? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ningún ser inteligente en todo el universo creado por Dios podrá escapar a tal acto, sean ángeles y santos en el cielo, seres vivientes en la tierra, Satanás y sus demonios y los habitantes no salvos del infierno. Todos hermanos, se postrarán ante el Señor Jesucristo, ya sea de forma voluntaria, reconociéndolo como Señor, u obligatoria delante del monarca. Está de moda hoy día la muerte de la reina Isabel. Ya han visto ustedes el protocolo de la aristocracia inglesa, ¿cierto? Que implica besarle la mano, hacer reverencias. Quiero que usted piense eso multiplicado por 1000 respecto de Cristo. Cuando Cristo venga en gloria, ¿cierto? Dice la Escritura que todo ojo le verá. Todos van a posternarse delante de Él. Todos van a doblar sus rodillas delante de Él. Por voluntad, reconociendo a su Señor y Salvador, como aquellos que vivieron de espalda a Él. O sea, esto va a ser voluntario u obligatorio.
Señala Hendriksen en su análisis del libro de Filipenses. Hendriksen es un experto de interpretación bíblica, un hermeneuta, un exégeta. Dice, la exaltación es el estado completamente opuesto a la humillación. Aquel que, por las exigencias de la ley divina, el cargar sobre sí el pecado del mundo, fue condenado. Pasó de la sujeción al castigo, a la justa relación con la ley. Aquel que fue pobre volvió a ser rico. Aquel que fue desechado fue aceptado. Aquel que aprendió la obediencia se hizo cargo del poder y la autoridad que le fueron confiados. Cierro la cita de Hendriksen. Hermanos, ¿lucha usted contra el ego de su vida? Yo sí. Cuesta ser humilde. El verso 10, lo cito nuevamente, de acuerdo a la exaltación de Cristo y de su nombre, que sobre todo nombre, toda rodilla se doblará algún día ante Él, al reconocerlo tal y como es el Señor. Pablo remarca esta verdad en sus cartas y lo dicen los profetas en el Antiguo Testamento. La singular grandeza de Cristo sobre los grandes líderes de la historia, sobre Abraham, Isaac y Jacob, Mahoma, Confucio, en fin, Moisés, todos aquellos que han tenido un fulgor de gloria van a ser opacados por la gloria de Cristo cuando Él venga. Hermanos, porque Él va a venir y nosotros tenemos por tardanza su venida, pero Él viene. Amén. El verso 11 dice, toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Lo que toda lengua confesará es que Jesucristo es el Señor. Este primer credo de la iglesia cristiana significa que Cristo es Jehová Dios. No lo olvidemos, porque somos trinitarios. El día vendrá cuando todos serán combinados a reconocer que Jesús es todo lo que Él proclama ser, el único y verdadero Dios. Seremos rescatados de esta vida de miseria cuando Él venga. Desafortunadamente, debo decirlo, para muchos será ya demasiado tarde para recibir salvación. La exaltación que el Salvador posee en la actualidad y la adoración universal que recibirá como reconocimiento a su señorío es para la gloria de Dios Padre. El objeto de la exaltación es para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que ahora ha sido recompensado, producto de su humillación, los labios de los hombres temblarán cuando mencionen a Cristo. Amén. En su venida. Los detractores, aquellos que han vivido de espaldas y burlándose de Dios, y no solo de Él, sino de los creyentes, caerán de rodillas ante la majestuosidad de Cristo. Créame, será un día terrible. Será un día terrible. Cuando Cristo vuelva en gloria, será adorado por todos los seres inteligentes creados en todas las partes del universo. Mientras los ángeles redimidos lo harán con gozo, los condenados lo harán con tristeza y llenos de remordimiento. Pero ojo, muchos van a llorar, pero no de arrepentimiento, porque su pecado los va a arrastrar a un odio profundo a Dios. Tenemos que aprender, hermanos, la lección de vivir con una actitud de humildad delante del Señor, delante de Él, delante de su gloria. ¿Quiénes somos nosotros para presumir? ¿Quiénes somos para tener grado de suficiencia cuando el eterno Hijo de Dios dio su vida por cada uno de nosotros de manera tal que nos entregó una salvación tan maravillosa? Entonces, hermanos, quiero reforzar algunas cosas importantes con ustedes. La humillación de Cristo es un ejemplo para que nosotros vivamos también en la lógica de la humildad. Para que usted y yo vivamos en la dimensión de la humildad, de la sencillez. Para que usted y yo aprendamos de esa mansedumbre que lo llevó mudo ante la cruz para morir por usted
por mí. Por usted y por mí. Humillaos, pues, a la poderosa mano de Dios, y Él les exaltará cuando fuere tiempo. Esa es la promesa del Señor. Amén. Bendito el Señor. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor.